Entre Elche, Israel y la Basílica. El Misteri d'Elx es un drama sacrolírico del siglo XV que se representa cada mes de agosto en la Basílica de Santa María de Elche y narra la muerte, asunción y coronación de la Virgen María. Es una mezcla única de teatro medieval, música ancestral y tradición viva, considerada una de las joyas culturales más importantes de España. Desde pequeño, Daniel recordava perfectamente el momento del Misteri d'Elx en que entraban els jueus, los judíos, aquellos personajes con sus voces duras y gestos teatrales, lo impresionaban incluso más que la magrana bajando del cielo. De niño no sabía muy bien quiénes eran, solo que cuando aparecían, la tensión subía y el público se removía en los bancos. A los 8 años, una vez le preguntó a su abuelo: «Yayo, ¿por qué los judíos siempre están enfadados?». Su abuelo, que había visto el Misteri cientos de veces, se limitó a decirle: «Es teatro antiguo, Dani. Son los malos porque alguien tiene que hacer de malo en la historia». Y a Dani le bastó esa explicación en aquel momento. Con el tiempo, aquel recuerdo se le quedó clavado. Ahora, con 30 años y bastantes lecturas encima sobre sefardíes, diáspora, Israel e historia judía, cada vez que veía entrar a los judíos del Misteri, sentía dos emociones mezcladas. Por un lado, la emoción infantil que le apretaba el pecho, por otro, una ligera incomodidad adulta que le obligaba a pensar. En una de las escenas que más lo marcó, el capitán de los judíos levantaba la mano y gritaba desafiante, intentando impedir que la Virgen fuera coronada. De pequeño le asustaba, hoy lo miraba con otros ojos. Ya no veía a los judíos, sino a un personaje medieval, fruto de una época en la que el teatro necesitaba enemigos claros y los tomaba prestados de los prejuicios de la época. Un año, un amigo le comentó en voz baja: «Tío, ¿no te fastidia un poco cómo los pintan?». Y Daniel, que apoyaba firmemente al pueblo judío actual y seguía de cerca las noticias de Israel, se sorprendió a sí mismo diciéndole: «Sí, pero no es sobre ellos, es sobre cómo se contaban las historias hace 500 años». Ni él mismo esperaba darle una respuesta tan serena a su amigo. Aún así, seguía pensando que sería bonito que, antes de la representación teatral, mencionaran que los judíos del Misteri no representan al judaísmo real, ni al histórico ni al actual. Algo sencillo, como una nota cultural, no para censurar nada, sino para iluminarlo y esclarecer dudas, al igual que se explica por qué se usa valenciano medieval en la obra o por qué la danza de la muerte aparece en tantas obras antiguas. El Misteri seguía siendo su fiesta favorita. Lo conectaba con su ciudad, con su familia, con un modo antiguo de contar el mundo, y al mismo tiempo su empatía hacia Israel y su respeto por las comunidades judías contemporáneas lo empujaban a mirar la obra con más matices, más contexto y más humanidad. Cada vez que salía a la plaza tras la coronación, con las campanas resonando y la emoción aún en el pecho, Daniel sonreía. De niño veía buenos y malos, de adulto veía historia, tradición y la oportunidad de entender mejor a todos los pueblos, también a aquellos con los que hoy sentía un vínculo especial. Y para él, esa mezcla era parte del encanto de ser ilicitano.